Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Giróscopo político. La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos. Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejada. Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Giróscopo Político. Feliz Jueves Santo para todos. Sin más preámbulos, voy a darle paso a mi querido compañero y amigo Luis San Martín. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Pedro. Hola a toda la audiencia, por supuesto. Un día muy especial para los católicos, pero es un día de trabajo para todo el mundo también, ¿no? No es como sucedía antiguamente, que era mucho más profundo este Jueves y Viernes Santo, ¿no? De todas maneras, bueno, en una Argentina con muchas dificultades, así que Pedro, en un breve repaso y resumen, ¿no? Intentamos mostrar cuál es la realidad que nos está tocando a todos vivir a todos, ¿no? Solo falta leer los diarios y hablar de un tema que es casi central, diría yo, que ha preocupado mucho y sigue preocupando porque evidentemente no se puede salir fácilmente de esto. Es una ecuación muy complicada, una ecuación que tiene que ver primero con la inflación argentina, que es realmente por encima de los cánones normales, y esto genera que haya nada más ni nada menos que 3 millones de pobres más en la Argentina. Es decir, a los que ya nos venían acostumbrando con las últimas encuestas, que eran cerca de 16 millones, por lo tanto estamos hablando de 19 millones de nuestra población en un estado de pobreza, pobreza por debajo de un nivel salarial realmente bajo, ¿no? Estamos hablando de un nivel... ¿Cuánto tiene que ganar una persona en este país? No se sabe, depende de la familia. Siempre se hace una conjunción de números y en este caso lo importante es saber que los sueldos son magros. Pasamos por los distintos estratos. El estrato de los jubilados, que no han aumentado absolutamente nada respecto a lo que son los costos inflacionarios. Algunos dirán, no, pero los números dan que es un 3%. No, acá los porcientos no valen. Acá vale la realidad, y la realidad es que vos vas a un mercado y no podés comprar las cosas. Seas jubilado, seas un docente que recién empieza, seas un empleado, no digo un empleado público porque en este caso está un poco mejor, sobre todo en las capas más altas, pero los comercios que han tenido que cerrar, y estamos además, Pedro, no sé si vos lo vivís en tu barrio, en tu zona, en una especie de preludio de lo que puede llegar a ser nuevamente una cerrazón muy grande en la actividad social y económica, porque los casos de coronavirus se están multiplicando. Estamos casi pisando, diría yo, por darle algún término, una nueva etapa, tan dolorosa como cualquier otra, que muchos me dirán, pero la Argentina está haciendo un gran esfuerzo en materia de búsqueda de vacunas, y es cierto, lo está haciendo. Hay, por supuesto, disparadas para cualquier lado, ¿no? En el terreno político aparecen las sombras y las vergüenzas, pero evidentemente estamos tratando de vacunar, pero no alcanza. Vos pensás que la Argentina ha sido en aplicación cerca de 3 millones, casi 4 millones de vacunas, pero somos mucho más habitantes. La clase más señera, los jubilados o aquellos que tienen edad, salvo que estén cumpliendo con funciones médicas, que en algunos casos inclusive no llega, evidentemente están a la espera, ¿no? La ciudad va lento, esto forma un conflicto que decían se iba a resolver hoy hablando tete a tete entre el presidente Fernández y el jefe del gobierno porteño. Esto no va a suceder hoy, como se había anunciado, va a ser seguramente el sábado. Claro, hay que dejar pasar la Semana Santa, ¿no?
Por ahí algún ministro dice, qué barbaridad, se están yendo todos a la costa. Nadie se está yendo a la costa, lo que se están yendo a la costa son los que tienen su lugar específicamente estipulado y seguramente no se van a congregar. No es ese el problema está acá, lo tenemos en cada una de las ciudades, y ni hablar del conurbano, que es por supuesto un lugar amplio y muy difícil. Así que fíjate cómo se mezcla la política con la sanidad, con una permanente búsqueda de decir quién es el culpable, todo señalando a Alberto Fernández como una persona de poca calidad en lo que se refiere a la ejecución de sus políticas, y bueno, el enfrentamiento lateral, pues con eso termino, que es el principal, macristas y cristinistas, para decirlo en términos más absolutos. Muchas cosas pueden desprenderse de este macrismo y de este cristianismo. Tendríamos que utilizar todo el programa para eso, pero me parece que sería más conveniente para nuestra audiencia poder conocer otras cuestiones que las hemos empezado la semana pasada. Comenzamos charlando con José Luis Bichara, nos dio realmente una clase, porque además es profesor y magíster y especialista internacional. Nos quedaron muchos temas en el tintero, por eso le dijimos que si podía volver nuevamente con nosotros a seguir de alguna manera explicándonos y contándonos cuestiones que tienen que ver con la actividad misma de nuestra sociedad. Así que, Pedro, disponemos del horario a ver si estamos ajustados. Ahora Luis, en minutitos me está avisando Gerardo que en minutitos ya nos pone en contacto con José Luis. Lo que sí te estaba escuchando atentamente, y hoy da la casualidad que me puse a ver municipio por municipio el aumento del coronavirus, y da un promedio de que en el conurbano aumentó casi el 100% en todos los distritos. La verdad que eso habla de lo mal que nos estamos cuidando, ¿no? Y como que la gente ya es peligroso, porque parece que la gente también ya le perdió el miedo. No solamente sí, por supuesto, ese es un elemento a atender, y casi te diría yo que crucial, porque va a la vida y la muerte, pero acompaña además a estos datos sobre la pobreza que instalé, que vienen hablándose de esto desde ayer prácticamente en forma contundente, porque se han hecho las mediciones, y es precisamente en el conurbano donde se están dando los mayores niveles de pobreza en crecimiento. Es un cóctel muy, muy peligroso, pandemia y pobreza. Es un cóctel dificilísimo de resolucionar fácilmente, ¿no? No, la verdad que sí. Aparte hay que ver qué medidas se toman, ¿no? Porque no se puede volver a cerrar la economía como sucedió el año pasado, porque evidentemente tampoco la gente lo acataría, y quizás estaríamos en una situación parecida a lo que se vivió hace unos días en Formosa. Pero la verdad es que tampoco es de una fácil solución. Hay países como España, por ejemplo, que hasta el día de hoy el Estado sigue pagándole como si fuese lo que se pagaba acá, que duró 3 meses nada más, pero bueno, en España hace un año que lo siguen dando. Acá el Estado, digamos, como que ayudó hasta ahí, se lavó las manos. Quizás en este momento estaría bueno que empezaran a tomar medidas económicas para empezar a ayudar a la gente, porque si esto sigue, evidentemente alguna medida van a tomar, y estoy seguro que no va a ser para beneficio, sí para beneficio de la salud, pero no para el beneficio económico de la sociedad. Te doy la respuesta que te daría cualquier funcionario del gobierno que no estuviera al aire y que no estuviera siendo, digamos, interrogado por un periodista. No tenemos plata. No hay plata en la Argentina. No hay dinero. Estamos cada vez nos estamos endeudando más, y es una deuda interna inclusive. Bueno, Luis, pero la deuda pública que tenemos cada vez aumenta más, y como bien vos lo dijiste, seguimos emitiendo de todas formas, así que emitir un poco más, emitir un poco menos, en este caso creo que no hará una gran diferencia tampoco. No, está bien, por supuesto que no, pero yo te contesto lo que te contestaría un político en este momento, no lo que contestaría yo. Yo, por supuesto, creo que haría otro régimen, un régimen, por supuesto, de resguardo mucho más importante.
Bueno, Luis, pero es difícil, ¿eh? me está avisando Gerardo que ya lo tenemos a José Luis Bichara, así que yo con él ya estuve conversando estos días, así que te voy a dejar que vos te luzcas y le hagas la entrevista. Así que le damos la bienvenida. Me gustaría saber, Pedro, antes, sí. ¿De qué temas has estado hablando con él? Por eso me gustaría que vos inicies esta nota, porque esos temas son disparadores de otros. Bueno. Y no pisarme yo con temas anteriores, por supuesto tengo 10.000 preguntas en la cabeza. Dale, entonces comienzo yo. José Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto, gracias por el llamado. No, gracias a vos por recibirnos. Sé que estás en Mar del Plata, que ibas a descansar y te estamos molestando. Pero bueno, viendo, como estaba comentando, el otro día, bueno, estuvimos conversando con vos, entre otras cuestiones, lo referido a Palestina, porque el día 30 fue el día de la tierra palestina, así que con eso comenzamos y después pasamos a lo que tiene que ver con adicciones. Así que si querés rememorar un poquito lo que charlamos el día martes y después ya dejamos que Luis inicie la entrevista propiamente dicha. Sí, bueno, primero reitero gracias por la invitación, saludos a ustedes, al equipo, a la producción y por supuesto a la audiencia. La vez pasada realmente ha sido una entrevista que quedé gratamente sorprendido, digamos, porque fui como para conversar de política de Estado en adicciones, la situación de las adicciones, de las drogas, de los jóvenes en este momento, sobre todo en Argentina. Y bueno, salió el tema justamente que sacaste por la conmemoración de un aniversario del Estado de Palestina. Y claro, como en mi condición también de filósofo, de antropólogo, de pedagogo, de teólogo, etcétera, bueno, salió justamente un dato, una información que bíblica fundamentalmente, histórica, acerca de dónde estaría, digamos, en principio el origen de este conflicto, más allá de los intereses externos que hay en Medio Oriente, intereses que son supranacionales, digamos, que conocidos, ¿no? Pero fundamentalmente a raíz de cuando, según los textos sagrados bíblicos del Antiguo Testamento, reconocidos tanto por el judaísmo como el cristianismo, como el Talmud, la Torá, el Pentateuco, etcétera, ahí menciona con el pueblo de Israel, justamente en estos días de Pascua, ¿no? El Pesaj y la Pascua cristiana, el Pesaj hebreo, el judío y la Pascua cristiana es paso, ¿no? Es un momento en lo que era el paso por el Mar Rojo, el paso por el desierto, el paso de la liberación de la esclavitud de la liberación, del cristianismo con Jesucristo, digamos, el paso de la muerte a la vida, la cruz y resurrección, justamente estos días lo refiero por la Semana Santa, y los 40 años, digamos, que refieren los distintos escritos y del pueblo hebreo en realidad, porque todavía no era ni el pueblo de Israel, ni tampoco el judaísmo, no existía todavía, el judaísmo tiene que ver con lo religioso. Y ahí a partir de estos 40 días, cuando llegan a un determinado lugar, ahí dicen los textos que hay como una visión donde, bueno, ustedes tienen que quedarse en este lugar, que es la Filistina, donde estaban los filisteos, que es el origen, en realidad, la traducción de Palestina. Los filisteos son los palestinos, ¿no? De ahí incluso todo el texto, ¿no? De David y Goliat, ¿no? Y justamente Goliat era filisteo. Bueno, pero ahí estaban los que sería Palestina. Filistina es justamente eso, es Palestina. Y convivieron, eran pueblos nómades, estaban las tribus de Israel, las 12 tribus, y se fueron instalando en un lugar donde ya estaban, ¿no? Donde ya había también otras etnias y otros pueblos que eran los filisteos. Convivieron, pero bueno, a partir de ahí, sobre todo con el origen ya de cuestiones más religiosas, empezaron algunas divisiones, pero ellos vinieron y dijeron, bueno, este lugar, Palestina, Filistina, este lugar, bueno, tenemos una relación de que esta es nuestra tierra prometida, y a partir de ahí empezaron, si bien convivieron un tiempo, además ambos son semitas, hay cuestiones culturales, de pensamientos, de idiomas, etcétera,
que tienen un origen común. Después hay otras cuestiones más ligado, digamos, a lo religioso, donde empieza a haber más separación, y sobre todo dice, bueno, esta es nuestra tierra prometida, este es nuestro lugar, y a partir de ahí hay toda una serie de conflictos que después se fue haciendo más con el tema del petróleo y de otros intereses estratégicos y geopolíticos, y con intervención de otros, de Estados Unidos, de Rusia y otros intereses. Sabemos un poco cómo está ahora. Y bueno, así fue como, ante tu pregunta, digamos, empecé a contar un poco más desde la historia, cómo viene, o una de las posibles, digamos, raíces del conflicto. Igual estoy contando, es historia, es histórico, esto no está cuestionado, digamos, porque es un dato objetivo. Después podemos hacer muchas interpretaciones al respecto, pero bueno, así fue, digamos, cómo se desarrolló en esta semana este programa, donde ha sido realmente... Que ahí, perdón que te interrumpa, José Luis, muchas repercusiones. Sí. Que ahí fue donde justamente yo aproveché y tracé el paralelismo, explicando que en realidad, así como hoy Israel es una fuerza de ocupación en territorio palestino, hice ese paralelismo donde expliqué que ya habían comenzado hace más de 2000 años atrás. Así que también eso está bueno recordarlo. Más que nada, a mí lo que me gustó de esta explicación que vos diste es el hecho de que de que la gente pudo entender de dónde viene la cuestión, no que es algo, no que es algo reciente, sino que es algo histórico. Sí, a ver, a mí lo que me parece más importante, y yo lo quiero rescatar, y más fundamentalmente en este tiempo, es que hoy en día, y ya en el siglo XXI, tenemos que bregar ya desde todas las acciones y todos los organismos y todas las instituciones que se puedan, bregar por la paz, ¿no? Y por la paz en Medio Oriente y la paz en el mundo, y que haya más igualdad, menos polarización, y fundamentalmente el reconocimiento por todos los estados. El Estado de Israel fue reconocido, y está, de hecho, digamos, y tiene su estado, pero bueno, pero también tienen derecho a ser reconocidos, a tener su lugar, su estado, el estado de Palestina, ¿no? Entonces, yo creo que, y esto hace también una convivencia, porque si no, esto no termina más. De hecho, hay resoluciones de Naciones Unidas, que vos has mencionado varias en ese programa, donde se reconoce el Estado de Israel, perdón, el Estado de Palestina como tal. Entonces, está el Estado de Israel, está el Estado de Palestina, ya están los límites que más o menos están, por lo menos en las mismas Naciones Unidas lo plantean. Me parece que ya no respetar esto, más allá de cualquier ideología, digamos, estamos hablando de usurpación, porque el pueblo palestino tiene el derecho de tener su Estado y estar en paz. Y la verdad que me parece que es un momento de bregar por la paz en todo Medio Oriente, que sigue habiendo persecuciones también en la actualidad, y sabemos, también religiosas, e inclusive, bueno, y esto lo dice el Papa Francisco todo el tiempo, y reza por ellos una persecución José Luis, y matanza de cristianos, ¿no? Coincido en un todo en lo que decís. Estaría bueno que el Estado de Israel cumpliera con la resolución 242 de Naciones Unidas, le devolviera Jerusalén como corresponde a Palestina, y que el 40% del territorio que ocupó, que en realidad cuando se hizo la partición de Palestina quedó para Palestina, que lo devuelva, ¿no? Independientemente de esas cuestiones, y como bien vos decís, que se trabaje para atender lazos de paz, porque lo que está ocurriendo en esa región del Medio Oriente no puede seguir pasando. Y bueno, Luis, te dejo a vos hablar un poquito con José Luis, así entras en otros temas. José Luis, no, me quedo en el tema un segundo nomás. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Luis? Un gusto, gracias. Bueno, vos sabés que hay algo... Yo estuve en Israel. A mí me tocó, fíjate vos, ¿no? Llevar los cuerpos de los muertos, de las muertas en realidad, del atentado a la embajada. Estuvimos unos días ahí, después de por supuesto los entierros, que costó mucho llegar porque había que volar digamos en diferido sobre Chipre, que tenía un conflicto bastante grande en ese momento. Y pudieron hacer los entierros. Pero me quedé unos días
nos quedamos unos 3 periodistas que estábamos, a tratar de vivir en carne propia, ya no como turistas, sino en carne propia, cómo es esta relación a la que vos aludías. El Estado de Israel es un Estado muy moderno, absolutamente moderno, donde tenés una ciudad como Tel Aviv, que podría ser tranquilamente Nueva York o Buenos Aires, salvando las distancias, digamos, de construcción, ¿no? Pero se parecen en la vida diaria. No así Jerusalén, donde conviven varias religiones, donde conviven varias culturas, en donde algunos se han ido, los han echado, después han vuelto, después... La historia es realmente increíble. Si nos remontamos a la época de los filisteos, por supuesto, sí, estaban ellos antes, pero ¿quién había estado antes que ellos? Es toda una historia que hay que rever, y por supuesto, lo más importante acá, que es lo que vale en nuestros tiempos, es que tenemos una cultura de interrelación muy grande entre los pueblos, y esto tiene que generar la oportunidad de aquellos pueblos que siempre han sido sometidos o por las armas o por la fuerza o por la desgracia de haber sido expulsados. En fin, es un tema larguísimo para charlar en una mesa de café, en donde uno puede volcar sus cosas, ¿no? Sus pensamientos. Yo me acuerdo haber estado en micro, es muy cerca Tel Aviv de Jerusalén, en realidad, en kilómetros, ¿no? Y que algunos chicos nos tiraban piedras, porque, claro, tenía el escudo grande de Israel, el micro, ¿te imaginas? Y fíjate vos qué curioso, no le tiraban piedras a las ventanas, sino a la parte de abajo del micro, porque sabían que no había que agredir a los que iban adentro, que a lo mejor no eran israelitas o no eran judíos. Hay toda una cosa que es muy cultural y tendríamos que estar allí para determinarlo. Hay, por supuesto, extremistas de un lado y del otro, ¿no? Y el poder, digamos, militar de Israel es enorme. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, caminando por cerca del Mar Muerto, y te pasa al lado una patrulla con tipos con una ametralladora arriba. Eso, así viven, ¿eh? Es tremendo. Pero bueno, es un tema para una mesa de café. Como vos, tal cual, como vos decís, es para conversar largo. Creo que en definitiva no debemos salirnos del eje primero, de la búsqueda de la paz, diálogo y consenso. Por otro lado, el reconocimiento de que un pueblo, en este caso estamos hablando de Palestina, pero que un pueblo pueda tener su propio Estado y no que otro, sea quien fuere, diga, no, vos no tenés derecho a tener tu propio Estado, ¿no? Y por tu propio gobierno y todo lo demás. En definitiva, porque en esto acá lo que sufren fundamentalmente, porque los pueblos son pueblos tanto de un lado como de otro, son gente que a ver, ponete en lugar de los que desde varios milenios, porque no estamos hablando de hace 500 años, como fue, no sé, cuando vinieron los españoles acá, 500 y pico de años ahora. Acá estamos hablando de varios siglos antes de Cristo incluso, ¿no? Sí. Estamos hablando de la historia que están presentando cuando se fueron de Egipto y se fueron, y ahí estaban los filisteos. Y antes no hay registro histórico de antes de los filisteos quién estaban, porque hasta ahora lo que se sabe es que es el pueblo en ese lugar más antiguo, como si fuera el primer pueblo. Porque si vamos yendo para atrás vamos a terminar en Adán y Eva, y no vamos a resolver la cuestión. Pero sí, el Estado de Israel está reconocido, está funcionando. Tel Aviv es una ciudad muy moderna, y todo eso lo sabemos, está hipermilitarizado, y hay cuestiones de los dos lados, pero no, la idea, yo no quiero justificar a ninguno. A ver, yo tengo de parte de mi papá, mi abuelo nació en Damasco, y mis abuelos vinieron de parte materna, son judíos. O sea, yo nací en un lugar de diálogo, de construcción, porque tengo por un lado árabes, no tengo musulmanes, mi abuelo era cristiano, incluso mi abuelo iba a San Jorge, ahí a la Unión Ortiz, que antes se llamaba Canin. Entonces yo tengo
mi apellido, que parece italiano, Bichara, se pronuncia Bshara en árabe, que significa anunciación. Y mirá vos qué cosa, ¿no? Es alguien que viene de una buena nueva. El verbo Bayar, que es el origen de mi apellido, Bshara, que se pronuncia Bichara, pero en castellano, en árabe Bshara, tiene la misma raíz, tanto árabe como arameo, y el arameo es el hebreo antiguo, porque en definitiva ambos son semitas y vienen y comparten un montón de cosas en común, y significa esto, anunciación. En el Antiguo Testamento, cuando aparece Bayar en hebreo, porque Moisés anunció, el profeta anunció, Abraham dijo, bueno, cada vez que aparece esa palabra, o un ángel apareció y anunció, cada vez que aparece es Bayar, ¿no? Bishara. Pero de parte de mi mamá hay polacos, bielorrusos, austríacos, o sea, que venían escapados, también los rusos blancos, ucranianos venían escapados, digamos, de la guerra. Y mi abuelo vino aquí y se casó con una familia de Roma, que tuvieron la familia tenían el primer cine sonoro de Buenos Aires, eran de lo que serían mi bisabuelo. O sea que yo crecí en un hogar donde tengo cristianos, judíos, mi mamá nada, no practica nada, pero mi bisabuelo sí, de parte de mi papá también, aunque cristianos. Entonces yo sin decir, bueno, vamos a poner la balanza de un lado para otro. Sí, está muriendo gente. En Medio Oriente hay, por supuesto, de intereses y hay ideologías y hay... pero el pueblo, la gente, los chicos, las familias, son los que sufren de un lado y otro. Obviamente, sí. Y es importante reflexionar sobre esto, la paz. Y si hay un pueblo que tiene un Estado y de repente se lo usurparon, me parece que también hay que decirlo. Porque... sí, nos tendríamos que remontar, José Luis, a muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, a países sojuzgados por la Unión Soviética, a países sojuzgados por el propio Occidente. Realmente mirá Malvinas, mirá Malvinas, 2 de abril. Malvinas. Malvinas es una usurpación. Y ahora están armados hasta los dientes, porque sabemos que tiene proyección en la Antártida, ojo, porque también tiene proyección en el continente, y después tenés todo lo que es la riqueza marina, bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? El tema del agua, de la pesca, y una proyección hacia adelante en los años muy importante. Y cada vez están más militarizados. Y es una usurpación. Es que los grandes imperios, sea la época que sea, han tenido esa actitud, digamos, sociopolítica o política sociomilitar, o como cada uno le quiera poner el orden, de llegar a hacer ese tipo de situaciones. Justamente, el imperialismo es eso, es la imposición. Pero los palestinos no son imperialistas. Tendríamos que ir a muchos lugares. Lo que pasa que nosotros, los argentinos, somos es una palabra muy mal utilizada, un crisol de razas, pero es cierto. Tenemos judíos, tenemos musulmanes, que en definitiva, todos tienen la misma raíz religiosa, si vamos al caso. Pero bueno, dejemos de lado eso, que seguimos con la mesa de café. Nos fuimos por ahí. Seguimos en la mesa de café. Lo que pasa que estos temas son muy interesantes, porque tienen mucho que ver con nuestra realidad cotidiana. Es la herencia, es el ADN que tenemos, por ejemplo, los argentinos o latinoamericanos, etcétera, etcétera, que venimos de un imperio, el imperio español, y después toda la mezcla. Es nuestra historia. Ahora, yendo a la realidad, si te parece, Pedro, hacemos una breve pausa. Es la historia de Caín y Abel, que eran hermanos y uno mató a otro. Bueno, ahí está el inicio, con los libros que hemos leído todos, porque son los libros que leen los musulmanes, que leen los católicos y que leen los judíos, y que seguramente muy parecidos, pero con otros nombres, leen otras religiones. Así que, en definitiva, estamos hablando siempre de lo mismo, y estamos hablando de la pésima condición humana en este terreno, que se verifica no solamente en las actitudes personales y políticas, sino en este inmenso conglomerado que se llama historia, ¿no? Así que sin ningún lugar a duda da para mucho charlar, y en este momento a mí me está preocupando algo que tiene que ver con lo que nos está pasando, ¿no?
No sé, cuando Pedro diga, hacemos la pausa, pero me gustaría una orientación de cómo ves esto que está sucediendo, en donde hay ministros que son desoídos, hay ministros que pesan más, hay un cristinismo y un fernandismo. Escúchame, Luis, que te interrumpa. Sí. Si querés, podés terminar la nota, hablar unos minutos más tranquilo y después hacemos la pausa. No hay ningún problema, me está diciendo Gerardo. Bueno, perfecto. Entonces, me gustaría a mí conocer más que nada la opinión de José Luis respecto a esta situación argentina, que en otra época decíamos peronismo y antiperonismo. Hoy ya no se puede hablar de eso. Hoy se tiene que hablar de otras cosas. Pero mientras eso sucede, mientras la ideología hace sus vericuetos, nosotros tenemos un problema social y económico brutal en un país riquísimo, pero olvidemos eso, es el problema económico y social brutal, en donde solo las clases políticas pueden sacar la cabeza bajo del agua, ¿no? Y el resto de la sociedad, salvo que seas una persona muy adinerada, está en situaciones muy complejas y somos víctimas, a pesar de los esfuerzos que se hacen, de cualquier tipo de afección, sea enfermedad social o sea enfermedad real como es el coronavirus. Hoy decíamos con Pedro que la peor combinación es el coronavirus y la pobreza, ¿no? Y se está dando. Sí, es muy interesante lo que estás planteando porque tiene como muchas aristas, como la misma realidad. Acá hay como varias cuestiones como para plantear. Estamos en una realidad muy compleja que por un lado tiene que ver con cuestiones propias que venimos arrastrando y no resolviendo desde hace muchos años, y se suma ahora otra cuestión que ya no es tan de cabotaje, sino que es internacional. Se habla del tema de pobreza, de desempleo, de pobreza estructural, de deuda externa, etcétera, y que venimos hablando de esto desde hace muchísimos años. En algunos casos nos quedamos en diagnósticos y a mí siempre me gusta plantear a partir de un diagnóstico, por lo menos que sea consensuado, que sea acordado, porque en algunas cosas podemos no estar de acuerdo acerca de la historia, del origen, de dónde se generó, quién fue el que hizo más, quién hizo menos, qué sé yo. Pero bueno, tiene que haber puntos donde todos nos ponemos de acuerdo, donde por lo menos podemos decir, mira, la realidad por lo menos social, educativa, cultural, laboral, etcétera, no está bien. Vos sabés que yo además de mi profesión, etcétera, trabajo hace muchos años y me especialicé en adicciones, en drogodependencia, un magíster con algo doctoral, trabajo hace más de 30 años en esto, y el tema de las adicciones es un tema totalmente invisibilizado y que atraviesa todas las áreas. Entonces vos, cuando uno trabaja y quiere hacer políticas de Estado de verdad, seriamente, a corto, mediano y largo plazo, como debe ser una política de Estado, y en este caso, por ejemplo, de educación, educativa, y de prevención de las adicciones y educativa, tenés que ahondar en lo que es justamente la pobreza, lo que es la situación nacional, pero también internacional, el tema del narcotráfico, el trabajo, salud, educación, nos está relacionado con un montón. Fíjate el tema de esta nena M, permíteme un segundo, esta nena Maya. La madre, permíteme un segundito, sí, porque quiero meter una cuña en esto que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Pero dale, no es muy lejano al pensamiento lógico de cualquier persona que se siente a pensar en lo que es nuestra sociedad argentina, que es la sociedad internacional, pero le pongámonos foco acá en la Argentina, en donde la pobreza, la falta de trabajo, la bulia, la sociedad que es absolutamente subsidiada en algunos casos, pero amendigadas, digamos así, tiene hijos, tiene personas absolutas, pero sobre todo jóvenes, que el refugio lo buscan en la droga. Somos absolutamente, digamos, ideales para la droga y sobre todo para la droga más peligrosa, que es la de menor costo y mayor, que te pongo el paco para que la gente lo entienda, ¿no? Pero es terrible esto. Nunca, no sé si te haber tocado, pero yo he andado por alguna de las villas hace 2 o 3 años y es todo Paco. Sí.
¿no? Sí, a ver, hay mucho Paco, mucho alcoholismo, esto está relacionado con el tema de violencia de género, está relacionado con, a ver, esto, por eso yo mencioné que es un tema transversal. He trabajado mucho en lo que son asentamientos, villas, en su momento, cuando estuve en la función pública en la Secretaría de Adicciones de la provincia de Buenos Aires, me recorrí los 135 municipios, estoy codo a codo y conozco toda la realidad del trabajo de los curas villeros. Todo el mundo que me conoce sabe que además hay un tema afectivo y personal y de amistad de hace muchos años con el padre Pepe. Además estoy en la Comisión Nacional de Adicciones de la Pastoral de Adicciones de la Conferencia Episcopal, o sea que conozco esta realidad. Y fíjate que cuando salían voces en su momento a liberalizar todas las drogas y haciendo énfasis en la marihuana, pero en realidad eran todas las drogas, es un documento de los curas villeros que dice, generemos la reflexión, veamos si estamos en condiciones de hacer esto, porque de hecho, viste la frase que quedó, de hecho, la droga está en las calles y en las villas, está liberalizada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un tema lamentablemente invisibilizado, y esto, ¿sabés cuándo salen en los medios? Todo el mundo le da. Yo escribí esto, lo escribí en mis redes y después lo tomaron algunos medios de comunicación. La misma mañana que aparece con vida esta nena Magia, donde tiene toda una historia donde la mamá consumidora de Paco, en la calle, indigencia, pobreza, o sea, hay toda una... De todo lo que estamos hablando, lo podemos, si querés, poner, graficar o decir, bueno, acá, mira, acá hay pobreza, situación de calle, el Estado ausente, estaban ahí abajo de la General Paz, la abuela de la nena a la mamá con un tema de Paco, la quiso internar, la quiso llevar, pero resulta que por algunas cuestiones más de tecnicismo, digamos, que no viene ahora al caso, pero de la ley de salud mental, como no tenía consentimiento, pero claro, una persona que está totalmente fumada de Paco y otro tipo de sustancias, no va a decir, sí, yo quiero hacer tratamiento, entonces, pero bueno, tiene que decir eso y firmarlo, no lo hacía, entonces no tuvo tratamiento. Bueno, después nació la nena, y todo, y todo eso. Y yo escribí y reflexionaba sobre esto, y decía, ¿qué va primero? Y esto me lo levantó en muchos medios, ¿cuántas Magia o cuántas M hay están invisibilizadas? Porque este es un caso, pero hay muchísimos casos. Y por otro lado, ¿qué va a pasar cuando pasen 2 o 3 días, apaguen las luces de la cámara con estos casos? Y recordé casos donde también me llamaban los medios cuando sucedieron todas estas cosas, como, y te vas a acordar, el caso del boliche de Cavis, lo de Time Warp en Costa Salguero, lo de que también estuve con Chiche, como Natalia Hay, bueno, cuando el Cromañón, los chicos del colegio Ecos que tuvieron un accidente y murieron, pero el que venía en un camión que chocaron estaba totalmente alcoholizado. O sea, esto está en los medios, se instala, todo el mundo te habla, etcétera, pero se apagan las luces y queda invisibilizado, y es como acá no pasó nada, y con el tiempo sigue grabándose. Y lo peor que se puede hacer con el tema de las adicciones es no hacer nada, no porque los pibes se enferman, que ya de por sí es grave, sino que no se le da bola, perdón la expresión, en lo que es la prevención. Y la prevención está ligado a la educación, a que haya trabajo, a que haya deporte, cultura, arte, que la familia, que haya generación de trabajo, porque si no terminamos después en discusiones para ver si se liberaliza o no, y ahí entramos en una discusión en realidad, nos metemos en el medio de guerra de proveedores, ¿no? En definitiva, a ver quién va a proveer. Luis y José, perdón que interrumpa, tenemos que ir a un corte. La verdad que siempre, claro, José Luis, es un placer escucharte y charlar con vos, pero bueno, viste, el tiempo en la radio es tirano y tenemos que seguir con otra entrevista. Así que por mi parte te mando un gran abrazo, te agradezco, felices Pascuas, y en cualquier momento te estamos sacando nuevamente al aire. A disposición, muchas gracias. Gracias a Luis, Pedro y a toda la... Sí. Por mi parte, insisto, nosotros dos nos debemos una mesa de café, porque hay tantas cosas que me gustaría charlarlas. Estoy atado por la enfermedad que tengo, es decir, por el miedo al coronavirus y porque tengo problemas cardíacos y demás que me han
tenido internado mucho durante el año pasado, entonces tengo que cuidarme un poquitito hasta la vacuna. Pero yo te digo una cosa, apenas me den la vacuna, te pido una entrevista, pero personal, porque hay muchas cosas que aprender y hay muchas cosas que intercambiar. Me interesa mucho y desde ya te agradezco haber salido en nuestro programa, ¿no? Gracias por tu palabra, por este reconocimiento. A disposición, va a ser un gusto. Podemos hacerlo, ojalá que puedas conseguir la vacuna pronto y que podamos encontrarnos, porque está bien que no te pongas, digamos, en riesgo. Y no tomes tanto café. Bueno, y gracias, y a disposición. Cuando quieran volvemos a salir al aire. Y felices un gran abrazo, Gracias, abrazo grande. Gracias. Pedro, disponé vos del aire, que conocer los tiempos bien, estás frente a ese muchacho que tenés ahí con los botones. Perfecto, Luis. Entonces nos vamos a una breve pausa. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ecomedios y los números de la suerte con los resultados de las quinielas recién sorteadas. En la matutina y en la vespertina, vamos en primer lugar a la matutina que se sorteó a las 14:30. En la ciudad, a la cabeza, 7.924. En la provincia, 2.639. En Córdoba, 1.651. En Santa Fe, 1.788. En Entre Ríos, 7.232. Y ahora la vespertina, que se sorteó 5:30. Vespertina, 1.360 en la ciudad. En la provincia, 1.410. 1.410. En la Córdoba, en la provincia de Córdoba, 7.020. En Montevideo no tiene sorteos esta provincia, esta ciudad. En Entre Ríos, 9.769 y en Santa Fe, 7.239. Auspiciado por Bombonería Bombonera, la Casa del Chocolate, ya te dije, huevos de Pascua de 40 a 40.000 pesos. Cristales Santasalto Mezquita Hermanos, Alsina 2.501. Carnicería Mamá Marta, Juan Bautista Alberdi 6.701. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos a las 21:30 minutos. ¿Escucharon bien? 2130, 21:30, no se olviden. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Extrañas? Cuando puedas viajar, la Posada Morada dos Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras 3 piscinas circulares. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando puedas viajar. Escuchamos las palabras del cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina. La Semana Santa nos dispone para la Pascua y la Pascua nos trae la alegría que necesitamos en este tiempo para seguir caminando. Qué importante es celebrar la Pascua en familia, en comunidad, congregarnos también en nuestras capillas, en nuestras parroquias, santuarios para celebrar la Pascua de Jesús. Que el Señor nos encuentre en esta Pascua muy unidos, especialmente en familia, y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220.
Bueno, seguimos con nuestro querido programa, Luis. Ahora, antes que nada, quiero pedirle perdón a nuestra entrevistada porque nos demoramos mucho con la otra entrevista, así que pido disculpas. Bueno, primero que nada, antes de presentarla, también voy a mandarle un muy feliz aniversario, ¿no?, a la Federación de Colectividades de la Ciudad de Oberá, y sin dar más preámbulos, presento a quien es la nueva presidenta que asumió en esta semana, a Marta Huilleremiei de Mota. Marta, ¿cómo estás? Sí, muy buenas tardes. Bueno, realmente feliz con este nuevo desafío que me toca vivir, digamos, dentro de lo que es como presidenta de la Federación de Colectividades, y bueno, con muchas ganas, con muchos ánimos, así que bueno, a trabajar. Primero, antes que nada, quiero agradecerte porque sé que fue de último momento que te pedimos la nota, pero yo hablé con Mari y con Agus y le dije, por favor, quiero hablar con Marta, porque me hablaron muy bien de vos, me dijeron que todos te aman en Oberá, y digo, bueno, quiero hablar con la presidenta de la federación, quiero conocerla. Entonces dije, bueno, vamos a aprovechar que tenemos el programa. Así que, antes que nada, muchísimas gracias. Y bueno, quiero que me cuentes un poquito, más allá de que nos estabas diciendo tus primeras impresiones en este nuevo cargo, quiero que me cuentes cómo se están preparando y las actividades que van a tener este fin de semana con la Federación. Bueno, perfecto. Bueno, el Parque de las Naciones estuvimos también con total mantenimiento y restauración para recibir a los visitantes en esta Semana Santa. No nos olvidemos que tiene 3 hectáreas, un predio con 15 colectividades más el pabellón argentino, y bueno, permite que la gente pueda acercarse y disfrutar de algunas comidas de vigilia y bueno, y algunos también de artesanías que puedan adquirir. En lo que es la apertura de las casas, van a estar abiertas la colectividad japonesa, la casa también española, la árabe, la nórdica, ucraniana, paraguaya, la colectividad también checa, la portuguesa, alemana, o sea que prácticamente varias colectividades van a ofrecer gastronomía, y bueno, esto también es una forma también de en esta manera de trabajar dentro de lo que es en esta pandemia, porque bueno, la gente se tiene que comunicar, llamar por teléfono, hay todos unos pasos a seguir para poder llevar a cabo estas actividades. ¿Sabés, Marta? A mí me encanta esto. Yo no sabía, digamos, estaba al tanto, pero nunca había visto, digamos, ni videos ni nada, pero bueno, por cuestiones de tiempo. Me encantó el Via Crucis que hicieron la semana pasada. Sobre todo, ¿sabés qué es lo que me encanta? Que puedan hacer algo tan lindo habiendo tanta diversidad de cultura como de religiones, ¿no? Porque a su vez cada colectividad tiene su religión, ¿no? Pero la verdad que es muy lindo, y te paso, perdón, quiero agradecerte porque, bueno, vi que te sacaste fotos con los chicos, la verdad que para mí es un placer poder escucharte, y me pone muy contento. Por lo que me han comentado de vos, me parece que está muy merecida la elección tuya como presidenta, y creo que vas a hacer una gestión muy buena. Así que, nada, quiero felicitarte y agradecerte por tu buena onda, ¿no? Bueno. Es así, yo te quiero comentar que hace muchos años que estoy ya dentro de lo que es la Fiesta Nacional del Inmigrante. Me tocó diferentes actividades y tareas cumplir dentro de la Federación de Colectividades. También fui varios años presidenta de la colectividad ucraniana. En esta oportunidad también estuve como vicepresidenta de la Federación de Colectividades. Así que hay como una afinidad, un amor hacia todo lo que por ahí conlleva a mantener lo que es nuestras raíces que han traído nuestros abuelos, ¿no? Totalmente. Bueno, te voy a presentar a Luis, que es mi co-keeper, mi amigo, el dueño de este programa, por así decirlo, para que te haga las preguntas que él desee. Luis, te dejo a vos. Bueno, Marta, un placer conocerte. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Qué alegría. Bien, muy bien, y bueno, es realmente muy interesante. Yo me empecé a interiorizar acerca de todas las actividades de las colectividades en la Argentina, a través de Pedro, que tiene una participación muy activa, y siempre me quedó la pregunta, que muchas veces la hago y a veces
se me pasan, pero ¿en qué cantidad de gente, digamos, llegan a esta confederación, a esta federación? Estamos hablando, por supuesto, de Oberá en este caso, ¿no? Pero ¿en cantidad? Perfecto. ¿Qué cantidad? Porque a veces uno imagina, y deben ser 4, 5, 10, 20, y no sabe que hay muchos jóvenes que tienen muchas ganas, y no tan jóvenes que tienen muchas más ganas todavía, de poder pertenecer a agrupaciones de estas características, ¿no? Sí, te comento un poquito cómo funciona. Cada una de las colectividades tiene sus socios activos, en la cual eligen a su presidente también. Luego están cada una de las áreas, y nosotros en la Federación de Colectividades también conformamos esta comisión con cada una de las colectividades, que son las 15 que mandan a sus representantes. En esa Federación de Colectividades también están todas las actividades de las áreas, que está la Comisión Juvenil, la Comisión de Reina, la Comisión de Parquización, la de Infraestructura, y hay un equipo de gente en cada uno de los espacios, en total, y en la fiesta, más de 500 personas que están trabajando en todo lo que es la parte organizativa. Eso es lo bueno que tiene esta fiesta, es una multitud de gente que trabaja, y por eso lo estamos extrañando muchísimo, porque aparte están todos los colaboradores, el municipio y bueno, las instituciones intermedias que se van acomodando a las múltiples actividades que comienzan desde el mes de julio. La fiesta, este año está plasmado del 2 al 12, pero también estamos trabajando en un protocolo. Eso te iba a preguntar, Marta. Te iba a preguntar, en una situación crítica, compleja socialmente como es el tema de la pandemia, ¿cómo se organizan? ¿Cómo piensan realizarlo, no? Perfecto. Nosotros ya está la fecha, que bueno, que entre todos los presidentes de las colectividades hemos volcado la fecha al 12, porque el 4 es el Día del Inmigrante, por eso el momento en que se inició la fiesta fue el 4 del Inmigrante, y mantenemos dentro del marco de esa fecha que es tan importante para nosotros. Estamos trabajando en 2 o 3 proyectos, digamos, para ver si podemos llevar a cabo. Una es vía streaming, y las que por ahí analizamos y vemos de acuerdo al momento es, por supuesto, la presencial, digamos, que la gente pueda venir y disfrutar de la fiesta. En este momento las colectividades están trabajando con un protocolo, reciben como máximo algunas 40, 50, 60 en las casas típicas. Nosotros también tenemos un protocolo de ingreso dentro del Parque de las Naciones, que son 500 personas, y así vamos llevando todas las actividades que se van desarrollando durante todos estos meses que estamos en pandemia. Por eso la actividad en la que nombraste, que fue la del Domingo de Ramos, esa también tuvo una particularidad y era totalmente diferente, pero sí se mantuvo la esencia, lo que es justamente los rezos de cada una de las colectividades en su idioma. Entonces eso es muy bueno, mantiene la característica, inclusive se transmitió en radio, toda la población de Misiones pudo escuchar, entonces fue totalmente diferente. Hubieron solamente 2 estaciones, bueno, y así fuimos trabajando con la Iglesia Católica, que es la que organiza, en representación de la Iglesia estuvo una institución que es Juan Pablo II, y también los chicos de la Cristo Rey, así que esa es la forma en que estamos trabajando, con una cierta cantidad de personas en cada una de las colectividades, la reina siempre está presente, y bueno, es un protocolo bastante que tiene sus características para poder llevar cada una de las actividades. Hoy, Marta, por ejemplo... Marta, mira, quedan 2 minutos de programa. Perfecto. Me quiero sacar una duda antes de despedirte, por eso te pido lo más escueto posible la respuesta. Después cierra Pedro, por supuesto. ¿No se llevan bien entre las colectividades, sobre todo aquellas que tienen, digamos, ancestralmente competencias, porque han competido en las guerras, ¿se llevan bien? Sí, ahora en esta última etapa, imagínate que
esta elección de presidente fue por unanimidad. ¿Qué quiere decir? Que no hubo otra lista. Así que para llevar esta cuestión de asamblea, que estén presentes todos y que todos voten a una sola lista, ya podemos decir que estamos muy bien. Lógico que cada uno tiene su esencia, su forma, su manera de pensar, su manera de trabajar, pero en esta época de pandemia también creo que hubo más unión y nos permitió también de esta unión ir afianzando y fortaleciéndonos cada uno. Nosotros nos llevamos todos bien, pero cada uno pone su impronta en el momento que quiere transmitir sus opiniones también, así que es lógico que ocurra eso. Bueno, Marta, por mi parte y en nombre de UCADE quiero agradecerte, un gran placer haberte podido tener en el programa y como ya sabés, todo lo que necesiten difundir de la fiesta pueden hacerlo a través de nuestro programa como también a través de nuestras redes y ojalá pronto pueda conocerte en persona. Te mando un beso grande y felices Pascuas. Seguramente, y tienen un gran equipo acá, realmente las personas que están llevando adelante la información hacia ustedes son de personas muy de confianza y de mucho trabajo, así que la verdad que felices Pascua a toda la audiencia y seguramente vamos a estar en contacto seguido. Perfecto, un beso grande. Bueno, Luis, nos queda segundos de programa. Yo lo que quiero decir es felices Pascuas para todos y bueno, gracias eternas a nuestros héroes de Malvinas. Gracias eternas a nuestros héroes de Malvinas y para todos ellos un saludo a través de un gran amigo excombatiente, el capitán Chino Parra. Así que Luis, te dejo el cierre, te quedan 20 segundos. Sí, no, por supuesto, me hacías acordar a Alfonsín, decía, ¿no? La casa está en orden. Bueno, la casa no está en orden, pero felices Pascuas sí, que es lo más importante. Pero nosotros vamos a describir en nuestros próximos programas, como lo estamos haciendo permanentemente, por qué podemos poner en orden la casa. Así que felices Pascuas para vos, por supuesto para nuestro operador, que es Máximo ahí, máximo exponente de la radio, y a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias.